bienvenidos a todos a este webinar organizado por AFM Cluster y titulado como Conoce SAT IA, cómo optimizar la asistencia técnica con IA. El objetivo de esta jornada un poco es hablar de la problemática actual de SAT, el proceso completo un poco de lo que supone SAT, los desafíos que eso puede llevar para juntar esta tecnología con la IA. Luego veremos una demo práctica que van a realizar nuestros compañeros del EKS y, por último, explicarán un caso de éxito, sobre esta tecnología. Como podéis ver aquí, tenemos a nuestros invitados, a Aritz Galdós, que es responsable del Centro de Excelencia de IA en el EKS Next, y Gorka Arlaiz, que es CIO de STK. Entonces, pues un poco el programa va a ser eso. Yo me presento, soy Miquel, soy del Departamento de Marketing de AFM Cluster y, pues como podéis ver, primero os haré una pequeña introducción de tanto AFM Cluster y ciertos proyectos que tenemos. Luego daremos comienzo como tal al webinar y, por último, tendremos un apartado de preguntas. Entonces, para empezar, un poco comentar que AFM Cluster pues, agrupa y representa en España las empresas que operan en el sector de las tecnologías de fabricación avanzada. Somos más de 800 empresas en el clúster, más de 100 partners, como podéis ver, una facturación bastante grande de más de 5.000 millones de euros y que creamos empleos, creamos más de 20.000 empleos directos. Aparte de todo ello, el clúster se compone de 7 asociaciones, que por un lado está AFM Machine Tools, que es la azul, la de arriba del todo, que es una de las más grandes, que engloba las empresas fabricantes de máquina herramienta y sus componentes. Adimad, que tiene la tecnología aditiva e impresión 3D. Squin, que son fabricantes de de herramientas de mano. AFMEC en el sector del mecanizado. AIME, que son importadores de la propia máquina herramienta. Y por otro lado tenemos el sector digital y tecnológico con STEC y Aptec, que Aptec está más relacionado con startups. Por otro lado, dentro del equipo de AFM, que somos ya 31 empleados, tenemos diferentes servicios para ofrecer a nuestros asociados, desde internalización y mercados para poder llegar a más clientes, personas y formación para, obviamente, formar el futuro de las empresas, diferentes apartados de I+D con diferentes proyectos de tecnología e innovación. Luego, un equipo de administración y finanzas y, por otro lado, el equipo más grande, que es el de marketing y digitalización. Aparte de todo ello, tenemos un curso que queríamos compartir con vosotros, que es sobre todo para itinerarios, sobre todo para pymes, y es un curso subvencionado para conseguir un certificado AWS de Amazon Web Service, que lo impartimos desde el propio AFM, con lo cual si tenéis cualquier tipo de incertidumbre o duda o lo que sea acerca de este curso o cómo podríais acudir, pues nos contactáis y estaremos encantados de daros más información. Por otro lado, tenemos también el portal de empleo Join, que es también parte de AFM, que es un portal de empleo que ayuda a las empresas a conectar con distintos candidatos y, aparte de todo ello, Join ofrece diferentes cursos del ámbito industrial para poder formar a personas. Así que nada, por mi parte todo dicho, le dejo paso a mis compañeros y gracias por venir. Egunon, eskerrik asko, Mikel, eta, AFM, eman diguzuen aukera honengatik, baita bertaratu zareten guztioi. Daba las gracias a AFM y también a todos los que os habéis acercado a escuchar este webinar, en el que hablaremos, como bien ha comentado Mikel, sobre cómo optimizar la asistencia técnica con el servicio de asistencia técnica con IA. Al final intentaremos, le dejaremos un espacio a Gorka para poder explicar de primera mano su caso de éxito. ¿Vale? Yo soy Aritz Galdós, soy coordinador del COE IA dentro del EKS Next y junto conmigo hablará también Gorka Arlaiz, que es el CIO de Sare Técnica. Esto es un poco la agenda que tenemos para este webinar.
no me voy a detener aquí porque si no, bueno, se nos va a ir la hora enseguida, ¿vale? Una pequeña introducción de qué es el EKS Next. El EKS Next es un grupo tecnológico vasco con más de 30 años de historia, en la que, bueno, pues a día de hoy estamos más de 850 profesionales. Y bueno, pues bueno, estamos integrados en la Corporación Mondragón y bueno, principalmente trabajamos en las verticales de finanzas, legal, tecnología, pero sobre todo consultoría, ¿vale? Perdón, sobre todo consultoría tecnológica. Estamos orientados a dar servicios, pues bueno, principalmente en los siguientes sectores, pues economía social, servicios financieros, sector público, pero históricamente nuestra labor ha estado muy orientada a la industria. Por tanto, podemos decir que nuestro ADN es muy orientado a la industria. Por tanto, bueno, pues tal es así que en LKS hemos desarrollado nuestro propio modelo de industria digital, ¿no? En el que aunamos, por un lado, pues nuestras capacidades o conocimientos tecnológicos y la experiencia de años trabajando para la industria, de forma que, bueno, pues tenemos un modelo un modelo propio, ¿no? Para ayudar a las empresas en su proceso de transformación, en su proceso de transformación digital, en el que, bueno, pues agrupamos estas áreas, ¿no? Como pueden ser, pues, supply chain, digital manufacturing, producto digital, digital corporate, etcétera. Por tanto, bueno, en este caso, estas son, bueno, pues el portfolio de las tecnologías que, bueno, pues durante los años pues hemos ido integrando y hoy en concreto pues toca hablar de IA, ¿vale? A nosotros también, como a la mayoría de las empresas, todo este boom de la IA generativa nos ha sobrevenido también de alguna manera, ¿no? Ya, bueno, pues el tiempo ya va pasando, ya va casi para 3 años, ¿no? Desde el boom aquel de ChatGPT, pero bueno, pues todo este boom también hay que gestionarlo, y no solo para ofrecer servicios a los clientes, sino también es algo que hemos tenido que gestionar en interno, ¿no? Entonces, para eso hemos creado internamente lo que llamamos Centro de Excelencia IA, cuyo objetivo pues, es concentrar el conocimiento especializado, ¿no? Identificar cuáles son los principales casos de uso y qué podemos hacer con estas nuevas tecnologías, desarrollar soluciones con y para los clientes e intentar estandarizar las mejores prácticas tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Y siempre pues, con una visión de 360 grados desde el punto de vista en el que bueno, pues somos conocedores de los procesos de las empresas, somos conocedores de las tecnologías, pero también, pues bueno, el EKS también tiene el departamento de legal que, bueno, pues tiene un amplio conocimiento también de las implicaciones que puede tener pues el uso de la IA en todo esto, ¿no? Asimismo, el COE, pues el objetivo es trabajar las alianzas con los distintos agentes del mundo de la IA. Principalmente, el COE se centra en los siguientes puntos, en los que hoy los voy a mencionar muy por encima, pero principalmente en estos dos, que es la digitalización de los procesos de negocio con IA, es decir, cómo utilizamos la IA para digitalizar o añadir o dar valor añadido a los procesos de negocio, cómo utilizar la IA en nuestro propio proceso productivo, que sería el desarrollo de software, cómo podemos utilizar la IA como productividad personal, ¿no? Pues herramientas de ofimática potenciadas con IA, etcétera. El uso de la IA de forma cibersegura, pero también para la ciberseguridad, y asegurar también la gobernanza y el cumplimiento legal. ¿Vale? Más o menos bueno, por hacer un pequeño resumen, ¿no? Este es un pequeño catálogo de los casos de uso por áreas de negocio que hemos podido ir implementando a lo largo de estos años, ¿no? Pues en el sector de personas, pues bueno, pues hemos trabajado en selección de personal, gestión de conocimiento, hemos trabajado también casos de IA, bueno, tradicional o IA predictiva, ¿no? Para la predicción de demanda en el área de la industria textil. Fabricación también, pues IA predictiva para la gestión de las configuraciones de algunos hornos, bueno, para la ingeniería, vigilancia competitiva, etcétera. En este caso,
que es un poco en lo que nos centraremos hoy, pues será también IA aplicada al SAT o Servicio de Asistencia Técnica, en el que podremos ver algunos ejemplos para la sostenibilidad, finanzas y sobre todo, pues de todos estos casos en los que hemos ido trabajando, al final nosotros también hemos desarrollado nuestras propias herramientas. En este caso, una de las principales es la que llamamos AI Core Tools, que básicamente lo que nos permite es desarrollar de forma más ágil y abstrayéndonos también de los principales proveedores de IA, bueno, pues para poder avanzar más rápido en cada uno de los proyectos sin tener que repetir cada una de los pasos que damos. Por tanto, bueno, vamos al proceso SAT, ¿no? Esto es cómo visualizamos nosotros el proceso SAT desde una forma, bueno, pues un poco general, ¿no? Es decir, aquí podemos ver cómo lo separamos en tres fases distintas, ¿no? Una sería la petición de intervención, es decir, cuando bien una aseguradora, un cliente particular o incluso un activo conectado, ¿no? Se conecta, bueno, el activo conectado no, pero el cliente o la aseguradora se pueden poner en contacto con el call center, entonces ahí tienen una conversación de ese problema que le haya surgido. Entonces, este agente del call center lo que hace es recibir esa información, la guarda, la anota en el sistema. El sistema se encarga de hacer el reparto de estas incidencias a los técnicos de campo y al siguiente día o cuando corresponda, los técnicos de campo o field service, bueno, pues realizan la intervención. Bueno, si es el caso, pues yendo al domicilio o yendo a la planta o yendo a donde se suponga que esté la avería, ¿vale? Entonces, cuando se dé por cerrado ese ciclo, bueno, pues la incidencia pasa a estar como cerrada, ¿no? Aunque esto también puede tener distintas vertientes, ¿no? Desde las más simples, como pueden ser también el propio helpdesk interno, ¿no? Al final en casi todas las empresas tenemos un SAO o algo parecido, ¿no? En el que, bueno, pues de alguna forma esto también podría aplicar. O, bueno, pues configuraciones más complejas en las que esto, pues, digamos que trasciende al propio SAT, ¿no? Y podemos llegar a trabajar bueno, en modelos de negocio adicionales, pues como puede ser pues, el do it yourself, venta de repuestos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hablando de forma un poco genérica, ¿no? Porque cada proceso SAT, pues bueno, es muy a su manera, ¿no? Tenemos identificados, pues bueno, pues una serie de problemas, ¿no? El primero que puede ser, pues bueno, pues la falta de información o conocimiento completa y accesible, ¿no? Esto al final desemboca en que las intervenciones que se hagan, pues bueno, pues sean ineficientes, ¿no? Por falta de información, de forma que, bueno, pues esto puede dar una imagen de a lo mejor un servicio poco profesional. Incluso, bueno, pues te puede traer el problema de que haya que hacer más de una visita al domicilio o a la planta para dar por resuelta una incidencia, ¿no? Pues porque por desconocimiento no hayamos llevado el repuesto o la herramienta necesaria, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, interesa minimizar esta falta de información. Es verdad también que muchas veces se trabaja con una gran cantidad de intervenciones. Entonces, es interesante también optimizar al máximo las agendas de los técnicos, bueno, pues en base a su disponibilidad, a su carga, a su know-how, a su expertise, ¿vale? Eh, También ocurre, es un problema también bastante habitual, la falta de centralización de información. Son muy pocos los casos en los que podemos ver que toda la información está centralizada en, digamos, en una única pieza de software, ¿no? Al final casi todas las empresas tienen su ERP, el gestor de incidencias, el gestor documental, etcétera, ¿no? Entonces, esto, bueno, además de la problemática de la obtención de esa información, también dificulta mucho el análisis y el trabajo de esos datos históricos para después analizarlos y mejorar el propio proceso, ¿no? Además, también pues, existen problemas como la rotación de personal, es decir, que entre bueno, pues, o jubilaciones o gente que se va, gente nueva que entra pero que no tiene el conocimiento. Entonces aquí, bueno, pues digamos que hay una pérdida de conocimiento y las nuevas personas que se incorporan necesitan un tiempo también pues, para tener toda esta información y este conocimiento a mano, ¿no?
Además de que, bueno, pues muchas veces también los clientes o las aseguradoras cuando hacen esa solicitud, pues bueno, pues esa información, pues bueno, pues muchas veces cuando llega pues no es demasiado completa, ¿vale? Entonces aquí identificamos ya que, así grosso modo, pues que en este proceso hay, bueno, pues algunos cuantos puntos en los que creemos que mediante IA o IA generativa podemos empezar a optimizar lo que es el proceso en sí, ¿no? Desde la entrada de la comunicación inicial del particular o la aseguradora con el call center, aquí ya vemos que hasta ahora había una serie de información y de datos que de alguna forma se quedaban en el tintero, porque ahí había una conversación en la que, bueno, pues sin más se podía grabar o a lo mejor no grabar, pero bueno, toda esa información se quedaba ahí, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que con la IA generativa esto empieza a ser información útil que podemos empezar a utilizar. Podemos también utilizar la IA o la IA generativa para, bueno, pues para la gestión de cómo se entrega, la optimización de cómo se entregan todas estas incidencias a cada uno de los técnicos, así como para generar documentación, generar informes y la administración en general, ¿no? Igualmente se puede utilizar la IA generativa, no solo perdón, la IA predictiva, no solo la IA generativa, ¿no? Pues para entrenar nuestros propios modelos que nos puedan ayudar, pues bueno, pues a identificar cuáles son las herramientas que podamos necesitar, cuáles pueden ser los principales fallos que puedan surgir con el modelo, etcétera. Igualmente, digamos que en el último paso, ¿no? Y no menos importante, pues tendríamos la IA aplicada pues bueno, pues para intentar ayudar al equipo técnico ya en campo, ¿no? Intentando darles la información más precisa y más certera posible para que puedan utilizarla en ese proceso de reparación. No solo esto, sino que además uno de los objetivos es también que los propios empleados de Field Service puedan o tengan la facilidad de hacer su aporte, ya que al final es donde reside el verdadero conocimiento. Entonces, la idea es que utilicen también o podamos capturar este conocimiento facilitándoles el input, ¿no? O sea, es decir, que ellos puedan, desde la tablet o el dispositivo que utilicen, que ellos puedan relatar si la incidencia ha ido bien, si no ha ido bien, cuál ha sido el problema principal, etcétera, ¿no? De forma que así retroalimentamos el sistema. Entonces, ¿cómo abordamos un proyecto SAT IA o IA en general, ¿no? Bueno, lo primero de todo es qué se puede hacer potencialmente, ¿vale? Porque, bueno, al final nos viene mucho input, ¿no? Y hay mucho hype a lo mejor, ¿no? Con todo esto de la IA generativa. Entonces, bueno, hay que saber qué es lo que se puede hacer, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Hay que gestionar también las expectativas, ¿no? Porque al final muchos vídeos y muchas de las cosas que vemos, pues bueno, tampoco voy a decir que sean mentira, pero bueno, bueno, pues probablemente tengan su coste y su desarrollo por detrás y a lo mejor no sea realista abordar esos enfoques, ¿no? Eh, es importante conocer qué herramientas básicas tenemos, que al final son un sota caballo rey sobre las cuales vamos construyendo todo y entenderlas, ¿no? Y además de esto, yo creo que es muy importante saber qué podemos hacer y qué se puede hacer o sea, qué no se puede hacer y qué no se debe hacer. Entonces, para esto también es importante que tengamos en mente que tenemos bueno, pues, una normativa europea, la GDPR, de protección de datos, etcétera, que no podemos saltarnos por alto, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ¿qué queremos hacer? Bueno, hay que buscar las oportunidades de mejora, ¿vale? Si no es hacer IA por IA, ¿no? Al final, si no estamos aportando un valor añadido, pues no estamos obteniendo nada, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Podemos liberar a las personas de esas cargas pesadas o repetitivas? ¿Podemos hacer que esas personas dediquen su verdadero know-how a aportar valor? Es un poco en lo que tenemos que intentar pensar, ¿no? Y cómo estas herramientas que tenemos nos pueden ayudar a trabajar con datos que hasta ahora, bueno, pues no trabajábamos, ¿no? Tenemos que pensar en búsquedas semánticas, tenemos que usar en datos no estructurados, etcétera. Dicho esto, bueno, conocemos las herramientas, pero bueno, ¿cuál es el escenario, ¿no? Porque
Vale, tenemos las herramientas, podemos utilizar la IA, pero la IA al final, lo que decimos, ¿no? Se nutre de datos, entonces tenemos que saber cuáles son, tenemos que conocer nuestros datos. ¿Son buenos, no son buenos? ¿De qué fuentes de información disponemos? ¿Quién gobierna estas fuentes de información, ¿no? Muchas veces en las empresas suceden este tipo de cosas, ¿no? Uno gestiona el repositorio documental, otro es el que gobierna el ERP. Muchas veces esta información suele ser disjunta, no está entrelazada. Entonces tenemos que ir viendo si los datos de los que disponemos son útiles, y si no son datos, bueno, si la calidad de los datos no es buena, es importante también antes de abordar proyectos y a ver cómo podemos trabajar el flujo de datos, ¿no? La gestión o la gobernanza del dato, para que estos datos puedan ayudarnos a obtener mejor información o conocimiento. ¿Vale? Habréis oído hablar muchas veces de pruebas de concepto y por qué tanta POC, por qué tanto POC y POC. Y entonces, bueno, al final las POC o pruebas de concepto lo que nos ayudan es a confirmar en fases muy tempranas la viabilidad y la factibilidad de un determinado proyecto, ¿no? Bueno, obviamente estas pruebas de concepto tienen un coste, pero lo que van a evitar es que lleguemos hasta un punto en el que el coste vaya creciendo y creciendo y creciendo y no vayamos consiguiendo resultados, ¿vale? Entonces el objetivo de estas pruebas de concepto es ver si los datos que tenemos son buenos, si son suficientes, si hay barreras técnicas, si el coste que nos va a suponer va a tener un retorno de la inversión, si hay algunos riesgos o bien éticos o reputacionales, ¿no? Al final el implantar esto luego va a tener un impacto, bueno, pues en la organización. Bueno, pues se espera que para bien, ¿no? Pero bueno, esto puede tener su impacto, ¿no? Entonces, todas estas pruebas de concepto al final lo que nos ayudan es en la planificación y en la ejecución, ¿no? de este tipo de proyectos. Tenemos que tener objetivos claros, fases y responsables, ¿no? Responsables no solo esto no es, bueno, yo creo que difiere un poco de los proyectos software al uso, ¿no? En que, bueno, hay que implicar mucho a las empresas cliente y no un único interlocutor, sino hay que implicar también al usuario final, ¿vale? Porque al final son los que si todo va bien, son los que van a tener que usar y pelearse con esa herramienta y son los que tienen el verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco números un poco gordos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, una parte muy importante hay que dedicarla a la calidad y a la gobernanza del dato. Para que podamos trabajar con la IA, al final nosotros toda esta información, manuales, incidencias, las tenemos que sincronizar y las tenemos que indexar para que luego sobre ellas podamos hacer búsquedas semánticas, podamos hacer filtrados y podamos obtener la información que luego se la pasemos a la IA y pueda darnos las respuestas que necesitemos. Y luego tenemos ese otro 20% ya, que es la propia implementación de las capacidades IA. O sea, es decir, teniendo esta información, necesito que me hagas una guía de reparación o que me digas cuál es el fallo más probable o las piezas de reparación que necesito, etcétera. Y lo último, al final, ya sería la capa de presentación, ¿no? La cajita del chatbot, la generación de la propia guía, el cómo lo presentamos, ¿vale? Entonces, eso sería ya, ¿no? Al final es la parte visible, pero es lo que tenemos. Es importante también la gestión del cambio, ¿vale? Porque al final es algo que va a llegar a afectar a los empleados y aquí puede haber, bueno, pues puede llegar a haber cierta resistencia, ¿no? Tener en cuenta que podemos tener un ecosistema de software muy, muy, muy variado y hay que gestionar todo eso, ¿vale? Y también intentamos evitar el vendor locking. Esto es algo que está avanzando muy, muy rápido y queremos evitar atarnos a los proveedores, a los main players actuales. Por tanto, nosotros hemos desarrollado una metodología, ¿no? En la que ayudamos a los clientes a transitar, ¿no? Bueno, pues más o menos a lo largo de los pasos que hemos comentado, ¿vale? Pero bueno, por no atrasarnos mucho más, no voy a entrar aquí en los detalles. Es un método y un sistema modular diseñado para capacitar con funcionalidades IA a software y sistemas ya existentes. Es decir,
Nosotros lo que hacemos es, bueno, pues tenemos desarrollado una base de software, ¿no? No es un producto como tal que vamos y lo instalamos, es una, porque al final la realidad de cada una de las empresas no permite llevar el desarrollo hasta tal punto, ¿no? Pero sí que tenemos una base tecnológica y una base de software, ¿no? Modularizada que nos permite bueno, pues llegar a una parte importante de lo que nosotros entendemos como servicios de atención al cliente, call center, en la que tenemos bueno, pues soluciones de do it yourself, atención al cliente, intentar resolver los problemas directamente con el cliente, venta de repuestos, así como bueno, pues, la gestión y la creación automatizada de incidencias, ¿no? Sin tener que pasar por la interlocución con una persona, asistentes de voz, etcétera, ¿no? Y a lo mejor para dar servicio también a la parte más técnica, pues bueno, pues podemos tener casos pues como búsqueda avanzada de búsqueda semántica, ayuda a los técnicos con generación de asistentes en tiempo real y captura del know-how de los técnicos. Y todo esto, bueno, pues obviamente necesita también un módulo de sincronización, indexación y gobernanza, ¿no? Y también, como os comentaba, ¿no? De abstracción sobre los proveedores de IA, de bases de datos semánticas, etcétera, y esta sincronización con el ecosistema existente. Algunos ejemplos que podemos ver, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, bueno, pues partiendo desde la gobernanza del dato, ¿no? SATIA lo que permite es hacer la indexación de la base de toda la información que tenemos en una base de datos semántica, ¿vale? De forma que luego podamos pasar a montar sobre esto pues agentes especializados, pues bueno, sobre incidencias, sobre documentación, basen en los modelos de IA que hayamos configurado, ¿no? Y todo esto lo podemos exponer mediante APIs para que podamos consumirlo pues desde el front o desde otras aplicaciones, etcétera, ¿no? Este es lo que podría ser un caso de atención al público, ¿no? En el que un cliente dice que, bueno, pues tiene un problema y tiene una interlocución con una base de datos, con un agente IA, el cual se basa en toda la información que ya le hemos indexado para dar respuestas. En el caso de que no le haya sido de ayuda, también podemos derivar todo esto en vez de también a una persona, pero podríamos generar automáticamente, haciendo uso de MCP, la propia incidencia en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, para esto también tenemos herramientas que nos permiten, mediante una comunicación tipo chat, pues cumplimentar lo que sería el formulario de solicitud de soporte, ¿no? Tenemos también casos en los que el operario, pues bueno, pues haciendo una búsqueda simple, le ponemos toda la información más relevante, como incidencias, manuales, formación, etcétera, se lo ponemos directamente en la tablet bajo demanda. Vale. Entonces, bueno, esto va a ser un poco el caso que vamos a ver ahora, ¿no? Es un usuario, bueno, ha creado una incidencia, llega el técnico, bueno, esto es cómo funcionaba hasta ahora, ¿no? El técnico va a casa, puede hacer uno o varios viajes hasta que da por resuelta la incidencia. ¿Vale? Sin embargo, con el proceso de SATIA funciona de la siguiente manera. Cuando entra una incidencia en el sistema, obtenemos las incidencias ya resueltas y que sean similares, así como la documentación para esa marca, modelo o lo que sea, en el caso de... Y con toda esta información le damos al operario pues, información mucho más enriquecida que no solamente la información que le haya podido llegar de primera mano desde el cliente. De forma que bueno, cuando el operario va al domicilio, a la planta, va donde sea, bueno, intentamos evitar que tenga que hacer más de una salida y vaya con toda la información disponible. ¿Vale? Entonces, cuando el operario cierra la incidencia y da por buena, incluso da por buena la información que se le ha generado desde SATIA, retroalimentamos el sistema de forma que esta incidencia, junto con su resolución, pasa a a la base de conocimiento, de forma que puede ayudar a las futuras a la resolución de futuras incidencias. Vamos a pasar, bueno, pues de forma rápida, a ver si podemos hacer una... ¿Vai? Vai. Vale, esto está aquí. Bien. Vale, ya estamos viendo. Vale. Esto que tenemos aquí es bueno, la aplicación que estamos trabajando junto con Sare Técnica, ¿vale? En la que, bueno, vamos a ver bueno, algunos ejemplos, ¿no? Lo primero de todo, lo que os comentaba, ¿no? Que es muy importante la indexación de la documentación. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos pues, bueno, algunos...
bueno, marcas, ¿no? Unas marcas que gestiona Saretécnica. Bueno, Saretécnica se dedica a la reparación de electrodomésticos en campo, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las marcas que gestiona. Entonces, estas marcas, bueno, pues por ejemplo, Aldes, pues bueno, pues tiene bombas de calor, bombas de calor, calefacción, etcétera. Tiene una serie de modelos, ¿no? que gestiona y bueno, pues aquí como podéis ver tenemos acceso a toda, bueno, vamos a decir que yo ahora estoy accediendo como administrador, ¿no? Entonces aquí deberíamos tener acceso a, bueno, pues a toda la información, a toda la base documental que gestiona Saretécnica que utiliza para la reparación de electrodomésticos, ¿no? Entonces, de toda esta información, bueno, pues podemos tener información que nos interese tener disponible para los sistemas IA, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, bueno, no sé lo que es este documento, ¿no? Pero vamos a suponer que nos interesa y entonces lo que puedo hacer es indexarlo, ¿vale? Entonces cogemos y lo hemos indexado. Ahora lo que podemos hacer es, bueno, esto no sé, no sé muy bien lo que es, es una bomba de calor. Bueno, vamos a probar. Sobre este modelo en concreto podemos montar un chatbot, ¿no? Es decir, tenemos este modelo, tenemos esta documentación indexada, entonces le podemos decir, bueno, no sé, mm, ¿podrías decirme si tenemos una tabla de códigos de error? No sé, me la juego un poco porque no sé si tenemos. ¿Vale? Tablas de código de error. Vale, bueno, justamente en este caso no tenemos. Voy a otro que, por ejemplo, documentación. Vamos a, por ejemplo, a bueno, pues Cecotec, algún horno, por ejemplo. ¿Vale? Hornos Cecotec. Eh, 6, ejemplo. Eh, vale, vamos a ver. A ver si tenemos algún documento. Vale, vamos a indexar este documento, ¿vale? Que es, bueno, dice, vale, seguramente aquí tengamos, no sé por qué, perdón, vale. Bueno, pues vamos a hacerle una pregunta, ¿no? Al chat. Bueno, voy a ser más genérico ahora. ¿Podrías hacerme un resumen del proceso de instalación? Vale. Entonces aquí tendremos, aquí nos irá, basándose en toda esta información, el chatbot, bueno, pues nos irá generando toda esta información en función a la información que tenemos aquí gestionada. Esto sería, digamos, la vista del administrador, ¿vale? Aquí el administrador o el que controla toda esta información tiene que saber qué información le puede interesar, indexar o no, ¿no? Pues porque al final ahí tenemos información que nos sirve, que puede ser útil para el técnico, pero tenemos mucha información que a lo mejor no es, ¿no? Entonces alguien tiene que ser el responsable de indexar todo esto. Desde el punto de vista del técnico, pues a ver, vamos a filtrar, por ejemplo, Cecotec, que sé que por aquí hay bastante información, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, pues esta por aquí, ¿no? Que veo que tiene cosas. Vale, esta es una incidencia que ha entrado hoy, ¿no? Entonces vamos a ir a ver el detalle de la incidencia, ¿vale? Que tiene una determinada marca y modelo. Entonces, en esta pantalla, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Vale? Tenemos una pequeña descripción de, bueno, pues esto es la información que ha entrado. Ya veis que hay bastante poca información de salida, pero luego aquí ha habido una serie de anotaciones que parece ser que a través de esa conversación que han mantenido, pues ya vamos teniendo algo de información. Basándose en esta poca información que tenemos, ya somos capaces de acercar ya al técnico, bueno, pues experiencias similares que hayamos tenido con este horno en concreto, ¿no? Entonces aquí tenemos información sobre otros procesos bueno, pues que hablaban de cosas parecidas, ¿no? Del cambio de PCB, en este otro, pues supongo que hablará de cosas parecidas.
Entonces aquí podemos hacer distintas cosas. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, una cosa sería ir al chatbot, ¿no? Y podemos decirle directamente, aquí ya tenemos la información de avisos similares, tenemos documentos, entonces aquí lo que podemos decirle, por ejemplo, es, bueno, directamente, ¿puedes ayudarme con la resolución de esta incidencia? Obviamente podríamos preguntarle cosas pues mucho más concretas, ¿no? De si estoy teniendo el error 18 o qué significa el error 18 o está escapando agua, pueden ser las causas más probables, ¿vale? Entonces esto directamente nos da la información basándose bueno, pues en los avisos similares y en la documentación, nos da una respuesta y aquí podemos, bueno, pues continuar con la conversación, ¿vale? Igualmente, lo que podemos hacer es pedirle al sistema, bueno, vale, tenemos esta información relacionada, tenemos esta documentación, quiero que me generes una propuesta de reparación. Y me dice, vale, ¿qué información quieres que tengamos en cuenta? ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos esta información de averías similares, esta documentación, que podemos utilizar o no el documento que queramos, ¿no? En función de si creemos que puede ser interesante o no, y directamente lo que podemos hacer es generar la guía. Esto puede hacerlo tanto el técnico o puede hacerse previamente antes de enviarle esta información al técnico, ¿vale? De forma que esta información le llegaría en su tablet, ¿vale? Por tanto, aquí nos dice, bueno, el procedimiento de reparación, bueno, pues intenta más o menos decir por dónde van los tiros, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las páginas de referencia donde puede ir viendo toda esta información, etcétera. Entonces, como se me está yendo el tiempo, pero bueno, más o menos esto era el grueso de lo que quería mostrar, voy a darle paso a Gorka para que, bueno, pues nos dé de primera mano su testimonio, ¿no? De cómo aplicamos o cómo está aplicando la IA en su proceso SAT. Adelante, Gorka. Vale, ahora sí debería de... Ahora sí, ahora sí. Vale. Vale, bueno, pues como me han introducido antes, yo soy Gorka, soy el CEO de Sare Técnica y os voy a contar un poco la perspectiva de por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Por qué hemos trabajado estos modelos, por qué llevamos un tiempo con LKS intentando explotar esta información, porque todo al final viene de una necesidad. Técnicamente yo creo que Arich lo ha explicado perfecto. La demo ya se ve, al final es un producto que nosotros todavía estamos testando, es una demo, todavía hay cosas que trabajar, pero bueno, nuestro feedback es muy, muy bueno al respecto, ¿vale? Entonces, empiezo con una pequeñita introducción de quiénes somos. Somos especialistas en servicios de reparación de línea blanca y confort. Somos grupo, tenemos diferentes líneas de negocio, nos dedicamos a la reparación, a la gestión de repuestos, vendemos también producto terminado y hacemos algunos servicios de instalación. Damos servicio a un montón de marcas, tanto como servicio técnico oficial, como también damos servicio a ciertas utilities, aseguradoras y movemos, la verdad, del orden de unos 400.000 avisos al año, ¿vale? Entonces, con ese volumen, al final, cualquier cosa que hagamos sobre un aviso para nosotros tiene un impacto muy importante, ¿vale? Aunque la mejora sea insignificante, multiplicado por 400.000, pues eso se convierte en un monstruo. Trabajamos con unos 550 técnicos de campo que no son técnicos contratados por nosotros, son acuerdos que tenemos con centros de servicio y damos servicio a toda la península ibérica, ¿vale? Bueno, eso creo que es importante para que veáis el contexto del volumen que tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que estos servicios sean rentables, ¿vale? Y desde hace mucho tiempo detectamos que teníamos un problema con la reparación en primera visita, que creo que es algo que cualquier empresa que tenga un servicio SAT sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Al final, siempre tenemos que desplazar al técnico 2 veces, uno es el diagnóstico y otro es la reparación, 2, incluso 3. ¿Vale? Entonces, hicimos un plan interno de cómo podíamos atacar esto para mejorar esa reparación en primera visita, ¿vale? Y lo primero que vimos fue la necesidad de tener un diagnóstico preciso que nos ayudara a tomar decisiones, ¿vale? Tener claro que necesitábamos el diagnóstico no quiere decir que lo tuviéramos en ese momento. Además, vimos que con ese diagnóstico preciso, si éramos capaces de prever qué materiales íbamos a necesitar en la reparación y se los podíamos dar ya al técnico, podíamos avanzar mucho.
Para nosotros, la casuística de tener tantos clientes también implica que no podemos llevar en las furgonetas todo el material que nos dé la gana. O sea, tenemos una distribución de clientes y de modelos que es imposible prever de una forma natural qué es lo que vas a necesitar, ¿vale? Entonces, queríamos trabajar algo que nos diera una visión de qué materiales podíamos tener. Y también vimos que si además añadíamos a esta previsión de materiales procedimientos de reparación, de alguna manera podíamos llegar a abordar este objetivo de reparación en primera visita, ¿vale? Bien, lo primero que atacamos en su día fue la previsión de materiales. Como os digo, nosotros llevamos trabajando ya, gracias a ciertos proyectos de I+D con LKS, un tiempo cómo abordar esta temática. Entonces, la primera que hicimos fue la previsión de materiales. Para ello, aquí todavía no entrábamos en una IA como la que estamos conociendo ahora de los LLMs, era algo mucho más primario, mucho más con Machine Learning, pero bueno, hicimos nuestro trabajo interno de ver y explotar una base de datos que tenemos monstruosa. Pues os podéis imaginar, con 400.000 avisos al año, pues en 10 años estás generando 4 millones de incidencias, ¿no? Entonces, la base de datos que tenemos es muy potente y, bueno, en principio ahí nos vinimos arriba, tenemos una información muy buena, vamos a explotar esto porque vamos a conseguir unos datos brutales, ¿no? Bueno, la realidad es que en los primeros análisis que hicimos, el resultado era paupérrimo, malo, malo, malo. Todo debido a una dispersión, ¿vale? Dispersión crítica. ¿Por qué se daba esta dispersión? Porque no estábamos cualificando bien en la entrada el tipo de avería, con lo cual a la hora de buscar relaciones no se encontraban, ¿vale? Y esa dispersión pues, nos llevaba a casi abandonar el proyecto. Pero bueno, un poco ahí empeñados y empecinados vimos dónde estaba la problemática y internamente intentamos darle una solución. Entonces vimos que lo que no estaba bien caracterizado, cómo lo podíamos solucionar, ¿vale? Vimos dónde estaba vamos a decir, el agujero que teníamos en el workflow, que era una posibilidad que dábamos al operario del call center de cuando se abría un aviso, poder categorizarlo como no funciona. Y así pues pasaba el árbol de prediagnóstico y con esto tirábamos para adelante. Vale, entonces, viendo esta problemática, cerramos este agujero, mejoramos de alguna manera el prediagnóstico, nos dimos un tiempo para generar nueva base de datos del conocimiento y volvimos a hacer toda esta historia del Machine Learning, ¿vale? Entonces ya con un prediagnóstico revisado, que encima era obligatorio, y además añadiendo una denominación genérica a los repuestos y no intentando llegar al repuesto concreto que teníamos cada uno, sino yendo al genérico, un motor, se llama motor para todas las marcas, para todos los modelos, mientras que antes estábamos intentando atacar al nombre y apellidos del motor concreto, ¿vale? Con lo cual la dispersión también era mayor. Bueno, pues viendo esto, llegamos ya a obtener unos valores que empezaban a tener sentido, ¿vale? Y que podíamos, de alguna manera puedo decir que podíamos ya prever en un grado bastante alto qué repuestos íbamos a necesitar, ¿vale? Con esto ya la primera pata la teníamos cubierta, previsión de materiales, perfecto. Pero en nuestro crecimiento como empresa vimos también que todas las nuevas marcas, nuevos productos nos generaban una situación en el técnico de indefensión. No conocía el producto, no tenía la experiencia que tenía con el resto de marcas y eso hacía pues, que este objetivo de reparación en primera visita también fuera bastante lejano a la realidad. Entonces vimos la necesidad de cómo poder hacer o generar procedimientos de reparación, ¿no? Entonces, lo que empezó con un análisis estadístico puro y duro, ¿vale? El objetivo era ese, intentar de explotar de la base de datos y hacer pues, un análisis estadístico, cómo podríamos hacer guías de reparación estáticas. Bueno, pues cuando estábamos en medio de este proyecto, pues irrumpió un poco la IA generativa, ¿no? Como la conocemos y pues en un acercamiento del LKS, oye, nos puso encima de la mesa. Creemos que este proyecto que estamos llevando a cabo lo podemos enriquecer de alguna manera usando los LLM, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me sonó a música celestial y empezamos a trabajar un poco en esta vía, ¿vale? Internamente nosotros teníamos como varios proyectos que estaban abordando esto, entonces lo intentamos unificar todo en un proyecto interno que hemos llamado IntelliGES, ¿vale? Que unificara esta necesidad de prever los materiales, de tener procedimientos de reparación y vimos también esta casuística de los GELDES, donde había un montón de información que igual no estaba tan bien estructurada, pero a la que también le podíamos dar una solución, ¿vale? Entonces, bueno, con la propuesta de LKS, pues empezamos a trabajar
¿no? Cómo estructurar estos datos, que para mí es la parte, como ha dicho Aritz, más importante y en la que yo creo que todas las empresas nos vamos a topar con un muro, pero cuanto antes lo solucionemos mejor. Con estos datos estructurados y con el uso del LLM podíamos enriquecer mucho la interfaz de usuario, ¿no? Y dar esa información que necesitábamos que tuviera en el momento y en el lugar que lo necesitaba, ¿vale? Entonces, bueno, el proyecto, la demo ya la habéis visto, ese producto que ha enseñado Aritz es el producto consumible que tenemos ahora mismo y que nosotros estamos testeando ya en producción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido, vamos a decir, de ese proyecto? Bueno, pues para mí hemos obtenido para la parte del centro SAT y el mecánico, que es muy importante, una forma mucho más cómoda y eficiente de acceder a la documentación. O sea, nosotros ya el repositorio documental ya lo teníamos. Ese repositorio documental ya era accesible a través de Internet y a través de nuestra aplicación de movilidad, ¿vale? No es algo, esto que hemos hecho ahora no es disruptivo desde ese punto de vista. Digitalizado lo teníamos todo y accesible lo teníamos todo. Pero la cuestión era que igual con tanta documentación era imposible que un técnico pudiera acceder a ella de una forma cómoda antes de hacer la intervención, ¿vale? Con lo cual, esa documentación pasaba a no ser tratada, más cuando tuviéramos una incidencia importante. Y muchas veces esa incidencia el técnico tampoco se molestaba en pedir esa documentación, sino que lo terminaba trasladando a el helpdesk a que le dieran solución, a que fueran ellos los que se leyeran la documentación y le dieran una respuesta clara, ¿no? Aquí se ponía en evidencia que el técnico no necesita leer esa documentación, necesita respuestas claras a cuestiones claras. Bien, ¿qué nos ofrece además también esta plataforma? Un mejor desempeño ante una nueva gama de productos entrada de nuevas marcas. Como digo, nosotros estamos en pleno crecimiento. Para nosotros meter una gama de producto nuevo, pues no es ningún problema, pero para nuestros técnicos sí. Pues, por ejemplo, durante la pandemia se dio una situación en la que nosotros empezamos a trabajar con Cecotec y Cecotec, sus productos estrella durante la pandemia fueron las máquinas de fitness. Empezaron a vender a una velocidad increíble. Entonces, nos pidieron a nosotros ayuda para hacer esos servicios de reparación, pero claro, nuestros técnicos no habían visto una máquina de correr en su vida, no habían visto una bicicleta en su vida. Es un producto que es mucho más fácil de reparar, pero claro, para un técnico que no lo ha visto nunca, pues supone un hándicap importante. Vale, pues este tipo de herramientas apoyadas de IA permiten que para el técnico sea mucho más transparente, ¿vale? Porque le estamos ayudando desde el momento uno a poderle generar ese conocimiento que de otra manera él lo tenía a lo largo del tiempo. Además, esto nos permite complementar y acompañar técnicos de nueva incorporación. Esto es algo que bueno, aparte de que cada vez es más difícil encontrar técnicos, los técnicos nuevos no tienen la experiencia que tiene uno que se acaba de jubilar. Y hasta ahora, todo el conocimiento viene de esa experiencia. Entonces, lo que permite IntelliGES o SAT IA es poder complementar, ¿no?, ese conocimiento de estos nuevos técnicos para que les sea mucho más fácil, además, hacer la reparación, ¿vale? También vimos que con la implementación de la previsión de materiales y la guía de reparaciones, pues mejorábamos de forma notable la reparación en primera visita, que era el objetivo primordial que tenía este proyecto, ¿vale? Pero ya veis que con la derivada del objetivo primordial, pues hemos avanzado en mejorar, ¿no?, en la gestión y la eficiencia de nuestros propios técnicos, ¿vale? Entonces, ya solo con esta pestaña, yo os digo que el proyecto merece la pena en todas sus vertientes. Pero además, como os he dicho, vimos también la posibilidad de añadir esa información del helpdesk, pues la información que todos tenemos y que, así como la información de un aviso sí que está mucho más estructurada de dónde está la información de por qué falla, dónde falla, qué es lo que se ha hecho, qué materiales han cambiado, toda la gestión de conocimiento del helpdesk está mucho menos estructurada, porque nosotros somos unos campos de texto libre, tenemos ahí unos buscadores donde se van registrando la incidencia, de alguna manera se van registrando soluciones, pero tienes que leértelo, es como un foro, tienes que leerte toda la información, ¿vale? Entonces, ahora, con esto, tenemos posibilidad de explotar esta fuente de conocimiento a través de un chatbot de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil, con lo cual el trabajo de nuestro helpdesk se ve simplificado de una manera bestial. Ellos tampoco necesitan leerse esta documentación técnica para soportar al técnico, sino que le pueden hacer la consulta directa al chatbot para encontrar esa respuesta.
Además, mejoramos los tiempos de respuesta del helpdesk, porque claro, esa interacción con el chatbot son segundos, leerse toda una documentación o tirar del foro de incidencias para ver dónde están incidencias similares, encontrar la respuesta que se dio en su día, bueno, eso os podéis imaginar, es que pasamos de respuestas de segundos a respuestas de días. Aquí la mejora es increíble. Además, mejora la solución de la incidencia en un aspecto interno, ¿no? Sin recurrir al departamento técnico de la marca. Nosotros al final, al trabajar con un montón de marcas, ellos también tienen sus departamentos de helpdesk y cuando hay algo que no somos capaces de solucionar, lo escalamos. Bueno, pues antes se escalaba mucho más de lo que se escala ahora. Y esa vía es la muerte porque es una comunicación muy lenta. Normalmente siempre es por email, son equipos que están hipersaturados, entonces nuestro helpdesk hipersaturado tiene que comunicar con el helpdesk hipersaturado de la marca. ¿Vale? Al final, una resolución de este tipo de incidencias nos íbamos a 15 días o más. ¿Vale? Pues en esto también hemos mejorado terriblemente. Y se da la circunstancia además de que ahora esta información que no estaba estructurada la podemos añadir y la podemos poner en disposición del propio técnico, con lo cual de alguna manera también nosotros desatascamos nuestro helpdesk porque el técnico puede encontrar la solución sin tener que pasar por ese departamento y esas personas. ¿Vale? Así que con este proyecto también, bueno, pues yo creo que la mejora es muy, muy importante. ¿Vale? Estas son un poco las motivaciones que le han llevado a Sare Técnica a llevar los proyectos. Estos son los resultados, ¿vale? Y por último, comparto con vosotros algunas conclusiones que hemos aprendido en este camino, ¿no? Para nosotros, o para mí sobre todo, la IA es una tecnología disruptiva, está evolucionando rápido, su coste está ya verificado que es un coste asumible y debemos prestar una atención y enfocar esfuerzos en comprender cómo nos puede ayudar, ¿no? Porque al final la IA puede hacer un montón de cosas, pero tú le tienes que decir qué es lo que quieres, ¿no? Y eso es un trabajo que tenemos que hacer dentro de las empresas. Está claro que en el mundo empieza a sonar una cosa que se llaman las aplicaciones inteligentes, que van a estar ahí, que os vais a aburrir de oír esto y que de alguna manera si tú tienes un software comercial o un ERP comercial que pueda ser de Microsoft, un SAP, un Salesforce, bueno, pues ahí estás atado a un roadmap y de alguna manera irás recogiendo lo que ellos vayan implantando de IA, ¿vale? Pero si tu desarrollo es propio, tienes un RP a medida o tienes soluciones a medida, son las empresas las que tienen que buscar soluciones, ¿no? Y bueno, pues para mí una de las cosas muy importantes es que en un proyecto de producción que son muy complejos, hay que buscar un acompañante de viaje, porque esto si no es muy difícil. O sea, darle una solución a tu RP a medida desde casa va a ser imposible, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues con LKS es nuestro compañero de viaje en todo esto y seguiremos trabajando porque creemos que es muy importante. La estructuración del dato, como ha dicho Aritz, para mí es la clave y es lo que todas las empresas deben de trabajar ya, porque sin esto no se puede hacer nada. Y unido a esto va la gobernanza del dato, ¿no? Que esto también creo que es importante, que a todos nos está moviendo un poco la cabeza. Tenemos datos sensibles, no los podemos publicar en cualquier sitio. De ahí también viene que hacer soluciones un poco champiñón de andar por casa, que se pueden hacer tirando de ChatGPT y, hombre, pues cuidado donde nos metemos, cuidado lo que hacemos, porque al final estás publicando información que puede ser muy sensible, ¿no? Y yo creo que con esto también hay que tenerlo muy claro, hay que apoyarse también otra vez en un compañero de viaje que tenga muy claro cómo está la legislación y que te ayude a decir, oye, esto sí, esto no, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta la velocidad de la evolución. Esto también es muy importante porque también el early adopter tiene un problema, ¿no? Que puede meterse en un pozo sin fondo, ¿no? A la hora de gastar recursos, mientras que la evolución de la tecnología hace que las cosas vayan bajando de precio. Entonces, es muy importante también que las soluciones sean flexibles, ¿no? Que si hoy estoy con este modelo, mañana me pueda cambiar y que no tenga un problema y que tenga que rehacer toda mi aplicación, ¿vale? Y por último, pues para mí muy importante también, pues estos foros, ¿no? De compartir experiencias y de poder compartir lo que ha vivido cada uno, porque al final todas las empresas la problemática es exactamente igual, la solución al final que vamos a aplicar va a ser la misma, pero si vamos haciendo cada uno nuestra guerra por nuestra cuenta, pues el resultado va a ser peor para todos, ¿vale? Y bueno, pues con esto me despido y os doy gracias por dejarnos compartir nuestra experiencia. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Gorka. Muchas gracias también a Aritz por vuestras presentaciones, por vuestra, bueno, pues por vuestro conocimiento, poder compartirlo con todos los que han estado aquí.
Y bueno, ahora vamos a dar paso al turno de preguntas. No sé si alguien quiere realizar algún tipo de pregunta. Puede, si no quiere hacerlo mediante voz, puede escribirlo por el chat, por si a alguno le ha quedado alguna duda. Así que eso, vamos a esperar nada, unos segundos por si alguien quiere escribir o se está escribiendo. Si no, de todas formas, mientras la gente escribe, yo sí que tengo una pregunta que haceros, que no sé, entiendo que igual es Gorka el que tendría que de responderla, pero yo la lanzo y si Ariz también quieres participar, adelante. Y es un poco cómo ha sido el proceso de integración de Satya con los sistemas que ya tenía Técnica, Sare Técnica. Entonces, a ver cómo ha ido ese proceso. Bueno, a ver, ha sido un proceso bastante, bueno, paulatino y que tiene ya bastante recorrido, ¿no? Porque yo creo que las primeras pruebas con IA predictiva que hacíamos, en las que, bueno, yo no participé tampoco directamente, pero creo recordar que son de proyectos de 2019, ¿no? Entonces, bueno, empezó, ¿no? Pues primero con aquello, ¿no? De sacar información de la base de datos, entrenar modelos, tal. Y bueno, pues luego todo esto ha ido evolucionando, ¿no? Bueno, pues primero se hacen unas POC, primero coges información de aquí, luego coges de ahí, información de allí. Pero yo creo que el verdadero reto, yo creo que esto ya lo hemos comentado un par de veces en sí, está en cómo hacemos que toda esta información de la que disponemos, ¿no? Cómo la ordenamos, claro, sin romper todo lo demás que ya tenemos, pero cómo la ordenamos de forma que nos sea útil para aplicarla en los procesos basados en IA, ¿no? Yo creo que es un poco la clave de todo, ¿no? Es decir, sabemos qué tecnología vamos a utilizar, sabemos que es válida porque hemos hecho las POCs necesarias, pero necesitamos tener la información en determinado formato. Yo creo que ahí está el esfuerzo principal, ¿no? Gorka, no sé. Sí, yo además añadiría que igual nosotros, por fortuna, toda la estructuración de los datos la teníamos muy bien trabajada. Entonces, todo está digitalizado, toda la relación entre modelos, documentos, avisos, modelos, nada, no hay nada en Excel, está todo en una base de datos, todo es potente, todo es accesible y todo está unificado, ¿no? Eso es muy importante, porque si tú tienes los documentos en un sitio, la información en otro, el aviso en otro, el técnico está en otro, te va a tocar trabajar mucho cómo integrar o cómo unificar esa información, ¿no? Pues pasar por eso, por una base de datos vectorial que te permita luego poder hacer estos trabajos, si no, estás perdido. Entonces nosotros hay mucho, teníamos hecho, creo que bien, ¿vale? Y eso también nos ha permitido caminar de una manera medianamente rápido y ya veis que esto al final, estos proyectos son de maduración lenta, ¿eh? O sea, aquí no se pueden hacer soluciones rápidas. Vale, bueno, pues están llegando ya bastantes preguntas. Vamos en orden de entrada. Bueno, un espectador anónimo pregunta, ¿qué modelos de IA generativa se utilizan a la hora de generar las respuestas? Bien, en este caso concreto, bueno, vamos con los servicios de OpenAI, ¿vale? No estamos trabajando con modelos on-prem. Exactamente ahora mismo no sé cuál es el que está enchufado, pero bueno, creo que es el GPT-4o, o el GPT-4o Mini, uno de los dos. En este caso, nuestra elección fue ir con OpenAI, pero también podemos decir que prácticamente es cuestión de segundos cambiar los LLMs, pues pasar, no así los modelos de embedding, pero esto es otra historia, cambiar los modelos de los LLMs, pues de OpenAI a Mistral o on-prem o cualquiera de las soluciones disponibles en el mercado. Vale, bueno, otra pregunta que, bueno, nos pregunta Unai, entiendo que este servicio corre en algún servicio web externo. ¿Hay previsión de bajar la infraestructura a un servidor local? A ver, aquí hay dos partes, ¿vale? Una es Satya en sí está corriendo en servidores de Sare Técnica, ¿vale? Pero lo que es la parte de inferencia, es decir, los modelos, en este caso, bueno, pues como he dicho, utilizamos los servicios de inferencia de OpenAI.
Bueno, cuando digo en servidores de Sare Técnica, pueden ser on-prem en Sare Técnica, pero pueden ser también en AWS o pueden ser en Azure, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, lo que es la carga principal de inferencia y de ejecución de modelos y todo eso, lo tenemos delegado. Aunque, como comentaba también, el sistema está preparado también si hiciera falta para instalar un servidor potente también con la inversión que esto requiere también, que esto es importante, para ejecutar los modelos en las máquinas de Sare Técnica, ¿vale? Puede haber casos de uso en los que utilizar servicios online no sea una opción, por temas de datos confidenciales, pues que porque no nos fiemos, etcétera, ¿vale? A día de hoy la configuración es esa, aunque lo que os comentaba es completamente versátil y podemos traernos los modelos on-prem, podemos llevarlo todo a la nube sin ningún problema. Perfecto. Otra pregunta que tenemos por aquí es, cuando le dais al botón indexar para indexar un documento, ¿procesa solamente texto o también tablas e imágenes? Vale. Actualmente texto y tablas. Eso sí que lo indexa. ¿Vale? Pero es verdad que las imágenes a día de hoy es algo que no estamos, vamos a decir que no lo estamos explotando tanto como quisiéramos. Entonces, aquí somos conscientes de que tenemos también cierto margen de mejora, ¿vale? O sea, es decir, y no lo tomo como algo malo, sino que, bueno, pues ya estamos teniendo resultados más o menos buenos, pero somos completamente conscientes de que ese proceso RAG, ¿no? De esa indexación y ese retrieval, las imágenes, de momento, en este proyecto, nos las estamos dejando en el tintero, pero estamos trabajando en el proceso de indexación más avanzado en el que también tenga en cuenta la semántica de las imágenes. Vale, y tenemos aquí una última pregunta que es, ¿qué tipo de medidas se llevan a cabo para garantizar la gobernanza del dato una vez se pasa la información a través de OpenIA? A ver, léeme de nuevo la pregunta, por favor. ¿Qué tipo de medidas se llevan a cabo para garantizar la gobernanza del dato una vez se pasa la información a través de OpenIA? Eh, no sé exactamente a qué se refiere, ¿eh? Es decir, bueno, nosotros, el proceso básicamente consiste en, o sea, puede ir la pregunta por dos partes, ¿no? No sé si una es si nos aseguramos, en un principio, cuando la información va a OpenAI, en principio lo hacemos, consumimos mediante APIs, entonces estamos bastante seguros y en teoría bastante cubiertos de que esta información no debería estar saliendo a donde no debe, ¿vale? Esto por un lado, no sé si la pregunta va por ahí. Luego, por otro lado, lo que hacemos es simplemente la información que vamos enviando ahí, eh, bueno, cuando hay un proceso de cotejar que esa información, bueno, por un lado, cuando se hace el embedding, ¿no? Simplemente lo que se hace es calcular la semántica de cada uno de los cachos. Sin embargo, cuando se obtiene el proceso de generación, es algo más complejo, ¿vale? Entonces, no sé si viene por aquí la pregunta, cuando generamos un manual, primero se hace una primera solicitud para generar ese manual, por ejemplo, pero luego se hace un double check, vamos a decir, ¿no? Una comprobación de una segunda solicitud en la que se pide que valide que esa información que nos ha generado el modelo realmente vaya acorde y no sea, digamos, no entre en contradicciones con la base de información que tengamos, ¿vale? No sé si he respondido a la pregunta. Un poco por lo de la seguridad de los datos, la pregunta, con lo de la gobernanza, y en el contexto en el que estamos de Satya, yo también me preguntaría, ¿no? Porque la gobernanza del dato siempre la vemos desde que, oye, y si yo dejo mi dato está seguro, y entonces yo le preguntaría a tus empresas, ¿tu dato realmente es un dato que no puede ser público? O sea, que eso también le demos una pensada, porque todos intentamos proteger el dato de una manera muy bestia. Entonces, igual nos estamos poniendo unas limitaciones a la hora de poder desarrollar estas cosas, ¿vale? Y, por ejemplo, en nuestro caso de los electrodomésticos, la legislación ya obliga a que los fabricantes
ponga acceso público a toda la información de los manuales de reparación, o sea, no solo manuales de usuario, sino también todas las partes de servicio técnico, ¿vale? Entonces, yo esto también hay que preguntarse con lo de la gobernanza del dato, si realmente todo el dato que tienes necesitas que esté tan protegido, ¿no? Aparte de que luego, lógicamente, eso, usando las APIs de OpenAI, tienes una opción, ¿no? Para decir, oye, esto se queda en mi contexto. Eso te lo tienes que creer, hay unos acuerdos ahí firmados. Bueno, pues vamos a pensar que está todo bien. Vale, perfecto. Pues en principio no hay más preguntas, o sea que con esto ya damos por finalizado el webinar. Una vez más, gracias Aritz y gracias Gorka por vuestra explicación. Uy, Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hain ez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste ematen. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dana. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.